Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes del sexto año básico? Espero que se encuentren muy bien, que tengan una excelente semana. Bueno, hoy día vamos a retomar nuestra clase de tecnología y nos encontramos con una clase nueva porque vamos a empezar un proyecto, sí, ¿ya? Así que vamos a comenzar con esto, conocer nuestro objetivo, a ver en qué consiste todo esto, ¿cierto? Y a marcar las pautas para que ustedes puedan comenzar. Bien, entonces, el objetivo de aprendizaje de nuestra clase de hoy es crear diseños de objetos y sistemas tecnológicos para resolver problemas o aprovechar oportunidades. Ya, tal como dice el objetivo, vamos a resolver algún conflicto, alguna necesidad que esté ocurriendo en nuestro entorno y también dice o, pero también lo podemos hacer en conjunto, aprovechar oportunidades, oportunidades que nos da quién en este caso, oportunidades que nos dan, por ejemplo, los desechos que nosotros podemos volver a reutilizar y darles un nuevo comienzo, ¿cierto? Y en base a eso vamos a crear. Por lo tanto, se estarían cumpliendo estos objetivos. Bien, lo primero es dejar en claro que esta clase se va a realizar por etapas, ¿ya? No quiere decir que en una clase vamos a aprender todo lo relacionado con los proyectos y posteriormente nos vamos a poner eh, manos a la obra, sino que vamos a hacerlo en distintas etapas, nos vamos a demorar y vamos a dividir esto en clases. Vamos a partir por el conocimiento, ya, es decir, por la parte teórica en la cual ustedes van a tener que tomar apuntes, como por ejemplo en esta clase que corresponde solamente en tomar apuntes, y más adelante, además de escribir, van a tener que ustedes realizar y escribir, diseñar sus propios proyectos, ya en base a todo lo que vamos a aprender. Bueno. Aquí yo les quiero presentar algunos proyectos, ¿cierto? Que podríamos realizar en base al reciclaje. Como pueden observar, ahí tenemos, por ejemplo, una botella de plástico que fue reutilizada para hacer un macetero colgante. Muy bonito, ¿cierto? Sobre todo considerando, por ejemplo, más adelante vamos a hablar de esto, pero esto tiene que ver mucho también con una problemática que se nos presenta. Supongamos que aquí la problemática fue que no había espacio para poner maceteros. No habían superficies, no había mesas, no había ningún lugar donde ponerlas y tampoco el suelo. Entonces, ¿qué se hizo? Se colgaron, se hicieron maceteros colgantes, ¿cierto? Aquí tenemos otro tipo de macetero. Este más bien es decorativo, es para una sola flor y se hizo con ampolletas. Acá hicieron otro proyecto, en verdad, donde hicieron un organizador de hilos en base a esta botella de plástico que se iba a tirar a la basura. Y en este otro ejemplo podemos ver tapas, ¿cierto? Tapas de distintas botellas que fueron transformadas en velas. Y así como ustedes están viendo, podemos encontrar un montón de proyectos más. Ahora, yo les voy a dejar ejemplos de los proyectos que ustedes podrían realizar. Al final del video, ustedes se meten al link que les voy a dejar adjunto, que les dejo adjunto, ¿cierto? Abajito del video en las descripciones. Ya, ahora, otra cosa importante. Este, por ser nuestro primer proyecto, lo vamos a hacer en particular en base a botellas. No vamos a utilizar otro tipo de desechos. Vamos a utilizar botellas, pero al final yo les voy a dejar todos los pormenores, pero en este primer proyecto tiene que ser en base a botellas. Ahora, respecto al proyecto, no hay limitaciones. Tú puedes recrear todo lo que tú quieras y puedes reutilizarlo de la forma que a ti más te convenga. Bueno, primero, para poder crear un proyecto, yo tengo que pensar a quién va a ir dirigido mi proyecto, ¿cierto? En este caso, bueno, los proyectos pueden ir dirigidos a muchas situaciones. Por ejemplo, podría ser un proyecto para mi familia, un proyecto de colegio, un proyecto dentro de mi comunidad, que eso ya sería mucho más amplio, ¿cierto? Dentro de mi vecindario, algo que hagamos con los vecinos y que de hecho en otros lugares en poblaciones se ha hecho, donde los vecinos hacen huertas comunitarias, etcétera, que son proyectos mucho más grandes, porque se requiere de más recursos, ¿cierto? De mayor espera, de conocimientos, etcétera. Por eso es que ahora nosotros vamos a hacer un proyecto pequeñito, como estamos con este tema de la pandemia, vamos a hacerlo dentro de la casa, por ende se va a limitar a que va a ser un proyecto para una solución familiar, una solución doméstica, ¿cierto? Algo que se presente dentro de nuestra casa. Bien, continuamos entonces. Ahora vamos a conocer cuáles son los pasos para poder crear nuestro diseño tecnológico, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer entonces es conocer los pasos. El primer paso sería
identificar el problema o la necesidad. Siempre para poder comenzar un proyecto tiene que haber una necesidad alrededor de este, ¿cierto? Ya como les dije, puede ser una necesidad doméstica, una necesidad escolar, una necesidad comunitaria. Siempre tenemos algún tipo de necesidad. Usted a lo mejor me puede decir que no, pero pregúntele a la mamá o al papá, siempre van surgiendo cosas que uno necesita en casa. Por ejemplo, cuando digo, pucha, ¿sabes qué? Me molesta este enchufe que está aquí en la pasada, alguien se puede caer, mira, hagamos algo, ¿cierto? Corremos el enchufe para allá, para acá, lo modificamos, lo colgamos, lo pegamos en la pared, eh, le ponemos scotch, ¿cierto? Pero eso ya es una solución. Entonces, a eso me refiero. No que requerimos de grandes recursos ni grandes proyectos para encontrar soluciones. Ustedes pueden dar cuenta que si miramos alrededor, siempre vamos a encontrar pequeños problemitas, por muy pequeños que sean, pero van a necesitar una solución al respecto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago en este primer paso? Vamos a identificar el problema en cuestión y vamos a ver cuáles son las condiciones que éste tiene que cumplir, ¿cierto? ¿Qué es lo que podemos hacer para poder solucionar este problema? Como segundo paso, entonces, tenemos la búsqueda de información. Entonces, una vez que yo defino el problema, voy a empezar a buscar información en todos los medios posibles. Es decir, identifico el problema y empiezo a buscar información de qué cosa, de cómo podría yo solucionar ese problema, ¿cierto? Entonces me pongo a buscar en distintas fuentes. Ojo aquí que las fuentes tienen que ser confiables, ¿cierto? Puedo buscar alrededor de internet, en libros, revistas especializadas, puedo buscar en catálogos, preguntarle también a las personas de nuestro entorno o también haciendo una observación directa de objetos que sean parecidos. Y con esta información vamos a ir generando ideas, aclarando conceptos sobre los materiales. La búsqueda de información también me puede permitir técnicas de fabricación, ¿cierto? Con esta vamos a conocer todo, o sea, todo respecto al objeto, la forma del objeto, el tipo de material, con qué lo puedo trabajar, etcétera. La búsqueda de información es súper relevante para tener un trabajo certero, chicos, y no hacer el trabajo en vano. Cuando nosotros no planificamos nuestro trabajo, de repente podemos cometer muchos errores. Entonces, para irnos a la segura con nuestro proyecto, tenemos que primero averiguar bien, ¿ya? Como tercer paso, entonces, vamos a encontrar el diseño. El diseño consiste en la etapa en la que cada miembro va a realizar su diseño individual. ¿Ya? Todos somos diferentes, todos pensamos distinto y nuestra imaginación cunde para harto. Entonces, aunque todos trabajemos, por ejemplo, con una botella de plástico de medio litro, todas deben ser distintas, porque no todos tenemos las mismas ideas, no todos pensamos los mismos colores, etcétera. Entonces, cada uno va a tener su diseño propio, ¿cierto? Bueno, posteriormente, después de esta reunión, vamos a decidir entonces cuál es el diseño en base a la actividad que yo les voy a dejar, en donde van a tener que escoger el tipo de botella, ¿cierto? Y por otro lado, aquí ustedes van a tener que proporcionar sus mejores ideas, ¿verdad? Para adoptar un diseño final que les guste y que sea apropiado para el tipo de material que escogieron. Bueno, en el diseño de la solución se van a utilizar todos los conocimientos que ustedes tengan en dibujos, materiales, estructuras, mecanismos, etcétera. O sea, todo lo que necesiten y que lo van a tener que hacer también al final de esta clase. En resumen, el diseño corresponde como al pensamiento teórico de lo que usted quiere hacer, ¿ya? Como al dibujo, al plano de lo que vamos a crear. Luego de esto, y hasta donde vamos a llegar hoy día, es en el proceso de planificación. ¿Ya? ¿En qué consiste entonces la planificación? Antes de pasar a la planificación, chicos, se me había olvidado que tenía aquí un breve concepto respecto a lo que era el diseño y dice actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles y estéticos y también se toma como boceto, bosquejo, esquema que se realiza. Por eso yo les decía que podemos usar el dibujo también, ¿cierto? Que sea mentalmente un soporte material antes de concretar la producción de algo. ¿Ya? Dicho todo esto, entonces, ahora sí pasamos al proceso de planificación. Bueno, aunque no lo parezca, este proceso, chiquillos, es una de las principales fases del proyecto. ¿Ya? Aquí es donde comienza el proyecto. Mi proyecto no necesariamente va a comenzar cuando yo empiezo a concretar las ideas, cortando, pegando, ¿cierto? Sino que la planificación yo creo que es una de las partes fundamentales. Em, de todas las fases del método de proyecto.
Planificar primero que todo consiste en organizar las tareas de forma ordenada. Esto me va a ayudar a mí a aclarar mi mente, a ordenar las ideas, a secuenciar paso a paso lo que yo tengo que ir realizando y de esta forma indicar cada una de las cosas que va a hacer cada persona. En este caso, como el proyecto es propio, acá yo puedo ir planificando qué es lo que yo voy a realizar, ¿cierto? Cuáles son las herramientas que voy a necesitar o cuáles son los materiales o las etapas que yo voy a necesitar. Se me había olvidado decirles, chicos, que la gracia de esto que vamos a hacer hoy día es que los materiales que tengamos que utilizar sean en su 60% desechos, ¿ya? O cosas que se puedan reutilizar. La idea es que no estén comprando, no estén gastando, sino que nos ingeniemos con las cosas que tenemos en casa. Como les dije, estos tres últimos pasos de construcción, evaluación y presentación los vamos a dejar para la próxima clase. Recuerden que esto es un proyecto y vamos a ir avanzando clase a clase, ¿ya? Antes de terminar entonces, con respecto a la planificación, tenemos que tener en cuenta, como les decía, cómo vamos a distribuir el tiempo, cuáles son los materiales que vamos a utilizar antes de trabajar, las herramientas necesarias. Y si ustedes quieren, también es súper importante tener como una hoja de procesos, ya cómo voy avanzando, etcétera. Bien, y aquí viene entonces la actividad. ¿En qué consiste la actividad, chiquillos? A ver, primero vamos a pensar, como les dije anteriormente, en el problema o necesidad que nosotros vamos a querer solucionar. Y cuando hayamos escogido este problema o necesidad, vamos a redactarlo en el cuaderno. Nos tenemos que enfocar en un objeto, ¿ya? Eh, por ejemplo, como les decía anteriormente, no hay un lugar donde poner maceteros o plantas, voy a crear un macetero colgante. O hay un alto precio en las hortalizas, entonces dependiendo del tema que yo escoja, va a surgir el problema, ¿ya? Podemos buscar información en Google, ¿cierto? Como por ejemplo huerto orgánico, en qué consiste, cómo se hace. Y por último, y no menos importante, es necesario crear un nombre llamativo para nuestro proyecto. Pero eso viene después. La primera fase es lo que está aquí en la actividad, entonces se lo explico a continuación. Van a buscar alrededor suyo, ¿cierto? En su casa, en la casa de la vecina, ¿cierto? Con quien, a donde usted pueda tener contacto sin ponerse en riesgo, por supuesto, pero idealmente en la casa. Van a buscar un envase usado y vacío de plástico, puede ser de cartón, de aluminio o de vidrio, y van a guardar este envase. Lo vamos a reciclar para después darle un nuevo uso y evitar que sea desechado. O sea, usted tiene que guardar este envase hasta el día que terminemos el proyecto. ¿Ya? Obviamente, trate que sea un envase pequeño que no le moleste, ya que tenga donde guardarlo. Algo de medio litro, un envase de cloro, un envase de bebida pequeña, etcétera. Observe el video donde aparecen algunas ideas de reciclaje de envase y de ahí pueden tomar ideas también o lo pueden buscar en otras fuentes que ustedes estimen convenientes. Yo el video se los dejo acá abajo en descripción, ¿ya? O sea, el link, ¿ya? Y a partir de él pueden buscar muchas ideas más. Y posteriormente van a tomar una foto del envase sin ningún cambio. O sea, usted tal cual como encontró el envase, le toma una foto, me la manda junto con esta actividad y lo que viene después, ¿cierto? Y después, cuando terminemos todo el proyecto, me manda una foto de cómo quedó ese envase. O sea, vamos a comparar el antes y el después. ¿Qué vas a hacer hoy día entonces? Vas a basarte en los pasos que aprendimos, ¿ya? Y van a completar la siguiente tabla en su cuaderno. O sea, usted me tiene que enviar esto más la fotografía del envase que escogió, ¿ya? Tienen que crear esta tabla. Todo esto lo van a hacer en relación al envase que ustedes escogieron. Entonces, le van a poner nombre a su proyecto, ya por supuesto tienen que pensar antes en cuál es el problema que tienen que solucionar, cómo piensan darle solución a este problema, eh, ya, en este caso, esto no lo vamos a hacer. ¿Cuáles son los pasos trabajados? Porque lo vamos a dejar para el final. Y sí van a poner el funcionamiento, o sea, qué función va a cumplir esto. Ya, entonces, nombre de proyecto, problema que vamos a solucionar, cómo darle solución y cuál va a ser el funcionamiento de este aparato, todo pensando en el envase que usted escogió. Ya, recuerde,
buscar en fuentes confiables la información antes de hacer todo. Usted a lo mejor puede que encuentre un envase, pero no se le ocurren muchas ideas o no tiene una problemática que resolver con ese envase, entonces no le sirve. Escoja algo pensando en una problemática, algo que a usted le pueda servir, ¿cierto? Y con lo cual usted pueda trabajar todo el proyecto sin ningún problema. ¿Ya? Así que chicos, esta es la primera parte entonces, sacarle foto al envase, completar esta tabla, excepto donde dice pasos trabajados, porque eso lo vamos a hacer más adelante en la secuencia. Y recuerden enviarme esto a mi correo que es prof.carolinarrojas, me falta ahí la V, pero es carolinarrojasv@gmail.com y nos vemos en la próxima clase chicos, que estén muy muy bien.